En los barrios más tranquilos, donde las hojas crujen casi en secreto y las alarmas rara vez se disparan, nadie sospechaba. Nadie esperaba que la persona que saludaba con una mano en la acera o la que sonreía desde el porche pudiera un día convertirse en el centro de la peor de las pesadillas. Hoy te traigo 3 relatos reales, contados por quienes los vivieron, historias donde la cotidianidad fue la máscara del peligro. 3 vecinos, 3 traiciones a la confianza. Quédate hasta el final. Estas voces nos recuerdan que la intuición no siempre suena como un grito. A veces es apenas un susurro que conviene escuchar. Si te atraen los relatos reales de misterio y true crime, suscríbete ahora para no perderte lo que sigue. Me mudé al final de una calle que parecía haber sido diseñada para el silencio. Las casas estaban separadas por jardines largos y la única compañía, por las noches, eran luciérnagas y el parpadeo de alguna luz de porche. Tenía pocas cosas, demasiada calma y la sensación de que finalmente podía respirar sin prisa. Fue ahí cuando conocí a Todd. Todd apareció como aparece cualquiera que vive en la esquina desde siempre, con una sonrisa fácil, un gato invisible, historias del vecindario. Vivo aquí con mi esposa, Sara, me dijo la primera vez que me cruzó en la acera. Me ofreció zanahorias del jardín y me contó sobre la feria que haría el próximo sábado. Su voz no tenía aristas, todo en él sonaba familiar y seguro. Me dio una sensación extraña la primera vez que mencionó a Sara. La manera en que hablaba de ella era casi mecánica, como si recitara algo que había leído muchas veces. Pero pensé que estaba siendo sospechosa por puro nerviosismo de mudanza. Las primeras semanas fueron normales, nos saludábamos. A veces me encontraba su camioneta aparcada frente a mi casa. Me invitó a una cena vecinal que, según dijo, organizaría en su casa. Ven, será algo pequeño. Te presentaré a Sara y a un par de vecinos, me aseguró. Aquella noche salí, me puse una blusa sencilla, llevé una botella que creí apropiada para la ocasión y caminé hasta la dirección que me había dado. La calle estaba más callada de lo habitual. Había faroles apagados y la luz de su casa parecía menor de lo que imaginé. Llamé al timbre. Nadie abrió. Empujé la puerta lateral. Sonaba vacío, y al pasar, pensé que quizás estaban en el jardín. Avancé por el pasillo con la sensación de que algo no encajaba. La mesa no tenía platos, no se oía música, no había voces. El teléfono me vibró con un mensaje de Todd. Entra, estoy en el sótano, discúlpame, la puerta quedó entreabierta. Lo recuerdo con nitidez. El aire olía a detergente viejo y a un nerviosismo que yo no sabía nombrar. Fui hacia el sótano y escuché pasos en la oscuridad. Fueron pasos largos, de alguien que conocía la casa demasiado bien. Cuando me giré para marcharme, la puerta por la que entré se cerró de golpe detrás de mí. El silencio se volvió un animal urgente. Golpeé, grité el nombre del vecino. No obtuve respuesta. Sentí un escalofrío en la nuca, el tipo de sensación que no pertenece a la razón, sino al cuerpo. Vete. Salí corriendo por la entrada principal. La manija estaba trabada desde afuera. Creí que iba a vomitar, pero lo único que hice fue empujar con todas mis fuerzas hasta que se zafó y me escapé a la vereda. Corrí desnuda de certezas hacia mi casa, con las llaves temblando en la mano. No había nadie en la calle. Al cabo de unos minutos vi la silueta de Todd a pocos metros, de pie frente a mi puerta, como si estuviera haciendo exactamente lo que tenía que hacer. Mirar, llamar, golpear. Tocó mi puerta con fuerza. «Ábreme, es Sara, deja que entre», dijo sin mirar hacia mí. No sé por qué lo pensé en ese momento. La voz seguía siendo la misma. Su familiaridad era la que me hacía dudar sobre mi miedo. Llamé a la policía desde la ventana. Lo hice con manos que temblaban tanto que pensé que no iba a poder marcar bien. Cuando llegué abajo con el agente, Todd ya no estaba. Golpeó la puerta una vez más y se fue caminando como si nada hubiera pasado.
La policía hizo algunas preguntas y dijo, según me informaron después, que comprobarían si Todd vivía solo. Al día siguiente, la investigación reveló algo inquietante. Todd no tenía esposa. No había ninguna Sarah que viviera con él, ni registros que confirmaran la existencia de esa figura en su hogar, dijeron los oficiales. Según la policía, no había pruebas suficientes para presentar cargos. No había cámaras, no había testigos. Nadie había visto lo que yo había presenciado, salvo mi propio cuerpo y mi voz. Me mudé 5 semanas después. La casa silenciosa dejó de ser un refugio y se volvió una amenaza. De día tenía que explicar por qué no podía quedarme. De noche sentía que cualquier ruido era la reacción de una casa que me había conocido y que ahora me rechazaba. La gente preguntaba y yo decía que prefería mantener mi identidad protegida. La mayoría creyó que había exagerado. Otros susurraron que yo debía haber entendido mal la situación. Pero la sensación quedó. Nadie sospechaba, pensé, y sin embargo, alguien había preparado una escena para que me sintiera atrapada. Lo que vino después fue un aprendizaje lento y duro sobre la intuición. No siempre se presenta como alarma. A veces es una pequeña desproporción entre lo dicho y lo visto, una sonrisa que no llega a los ojos. No hubo justicia en el estricto sentido de la ley, solo precaución y la decisión de no dejar ese trozo de vida a merced del azar. Me enseñó a no normalizar lo que no me parecía normal. Lo que pasó después te helará la sangre, pero antes de continuar recuerda, si este tipo de relatos te interesa, suscríbete para más historias reales. En otro barrio, en una casa que llevaba generaciones en mi familia, la tranquilidad parecía pertenecer al tiempo. Vivía allí con la idea de que conocer cada ruido de la casa era una ventaja. Pero la paz puede romperse con un simple movimiento. Un camión, una mudanza, una caja colocada en la acera. Fue así como empezó. Un vecino nuevo se mudó frente a mi jardín. Al principio fue la cortesía de quien llega a un lugar nuevo. Saludó desde la ventana, ofreció ayuda con cajas, se presentó por la mañana con un café en la mano. Después vinieron las miradas. No las miradas casuales que intercambias en un pasillo, sino observaciones prolongadas, como quien estudia el contorno de una vida. Me di cuenta de que salía a revisar la cerradura y lo veía de pie en su coche, esperándome. Otras veces, su presencia estaba en la sombra del porche, en la curva de la calle, como si conociera los tiempos exactos en los que yo aparecía y desaparecía. Las noches fueron las peores. Empecé a notar ruidos que no debía haber, pasos en el techo, hojas arrastradas con intención, e incluso una vez, la sensación de ojos en la rendija de mi puerta. Una noche muy clara, cuando la luna apenas dejaba ver la calle, escuché un rasguño bajo la puerta del baño. Caminé descalzo hasta la puerta, el cabello pegado a la piel de la nuca. Incliné la cabeza y vi, con una claridad que aún me corta, un brillo. 2 ojos que se desplazaban con la luz. Me aparté sin hacer ruido y llamé a la policía. La respuesta fue rápida. Según la policía, cuando entraron al vecino, encontraron pertenencias que sugerían que había estado merodeando alrededor de mi casa y que, además, en su teléfono había búsquedas con mi nombre y mi dirección. La investigación, según los agentes, dio con antecedentes de comportamiento similar contra otras personas. Lo arrestaron. Lo vi esposado una vez, desde la distancia. No hay forma de describir la mezcla de alivio y vergüenza que sentí. Alivio porque la amenaza se reducía. Vergüenza por haber sido el objetivo de alguien cuyo interés era más oscuro de lo que había imaginado. Me salvó algo que no se enseña en libros. La certeza de que aquello no era normal. Esa intuición me hizo mirar, llamar, insistir. Quizás tuve suerte. La policía dijo que la rapidez de mi denuncia permitió que encontraran pruebas. Pero también hubo culpa. Culpa por no haber actuado antes,
por haber normalizado su presencia. Aprendí a documentar, a repetir preguntas, a dejar constancia en el registro de la policía. Aprendí que no todas las historias terminan con arrestos y que el sistema a veces falla, pero en mi caso funcionó. La secuela fue larga. Cambié cerraduras, puse luces temporales y aún así, por meses, mi cuerpo se ponía alerta a la menor sombra. No es que haya vivido una película, es que la cotidianidad se volvió frágil. Me costó volver a mirar a la calle sin pensar que alguien me observaba. Pasé temporadas en casa de amigos, dejé de caminar sola temprano en la mañana, y cada sirena me recordaba la posibilidad cercana de que aquello pudiera haberse evitado o, en otros casos, haber acabado en tragedia. Si piensas que es solo mala suerte, espera a oír el siguiente caso. Mi edificio era de esos donde todo el mundo se conoce por el color de sus cortinas. Un ascensor pequeño, un buzón en el pasillo, voces que se mezclan con la cafetería de la planta baja. Allí vivía yo, joven, con prisa y con la sensación de que nada grave podía ocurrir en un espacio tan reducido y lleno de rutinas. Tenía una vecina que, al principio, parecía de las inofensivas, una mujer mayor, con las manos siempre ocupadas en algo, la mirada algo apagada. No podía decir que me cayera mal. Al contrario, me daba pena verla sola y a veces le llevaba unas bolsas. Eso cambió con el tiempo. Los toques a la puerta comenzaron como insistencias inofensivas. ¿Puedes bajar un momento? Al mediodía. ¿Me ayudas a alcanzar algo? Por la mañana. Pero pronto las visitas pasaron a horas extrañas. A las 6 de la mañana, un sonido en la puerta. A medianoche, un golpecito que retumbaba hasta quedar pegado en mis sueños. La mujer no pedía cosas necesarias, pedía presencia. Empezó a llamarme por el nombre en voz baja por el pasillo, a esperarme en la escalera. Sus preguntas se volvieron incómodas, como si intentara dibujar mi historia en un trazo apresurado. Una noche volví del trabajo y encontré mi puerta entreabierta. Noches como esa tienen un olor particular, a humedad, a luz de pasillo y a la sensación de alguien habiendo pasado. Entré sin pensar en peligro, más bien en la lógica de que quizás había dejado la llave en la cerradura. La casa estaba en penumbras, oí un ruido en la habitación, un susurro que se transformó en un silencio que pesó como una mano. Encendí la luz del pasillo y al abrir la puerta de mi cuarto, la vi, la mujer mayor, sentada junto a mi cama con un cuchillo en la mano. No voy a describir la violencia porque no creo que eso ayude. Lo que sí digo es que, en un segundo, tuve dos certezas. La primera, que su intención no era hablar. La segunda, que no podía quedarme paralizada. La puerta del pasillo, cuando intenté salir, estaba trabada. Me di cuenta de que alguien había colocado algo en la rejilla, como si tuviera intención de impedir que otros entraran. Forcejeé. Ella se levantó, como si despertara de una confusión, y por instinto me lancé hacia ella para quitarle el cuchillo. Fue una lucha breve, física, llena de movimiento y de ruido. Logré desarmarla y la sujeté hasta que llegó la policía. La detención fue ríspida y, según me informaron los agentes, la llevaron por tentativa de agresión. Más tarde, la familia de la mujer explicó que había tenido episodios por falta de medicación. Dijeron que se había olvidado de tomar sus pastillas y que eso la había desorientado. La policía declaró los hechos tal como ocurrieron. La familia añadió un contexto que no justificaba la agresión, pero que explicaba, en parte, el porqué de su comportamiento. Esa explicación abrió una discusión personal y comunitaria que no es fácil. No quiero eximir la responsabilidad de nadie, ni simplificar las causas. Lo que sí aprendí es que el peligro puede nacer en la mezcla de vulnerabilidad y ausencia de seguimiento. Una persona con problemas de salud, sin apoyo, puede volverse impredecible. Una persona con intenciones maliciosas puede disfrazarse de necesidad. En mi caso, el daño físico fue mínimo.
una herida superficial que el tiempo curó. Lo que no se curó tan fácilmente fue el hecho de sentirme invadida en mi propio hogar. Me tomó meses dormir con la puerta cerrada con llave, con las cortinas cerradas y con el corazón dudando de su punto de equilibrio. Las tres historias comparten algo que da miedo: la evidencia de que la apariencia puede ser una construcción. Todd sonreía. El hombre frente a mi casa parecía amable y la mujer del pasillo pedía ayuda. Nadie sospechaba, y sin embargo en cada caso algo rompió esa máscara. La intuición, un rasguño, un mensaje. En unos la policía intervino y en otros no hubo pruebas suficientes. En un caso la familia habló de medicación y en otro la investigación no prosperó. Es un mapa de incertidumbres que nos obliga a pensar en los límites del vecino, en la fragilidad de la privacidad y en la manera en que el miedo se instala. No se trata de vivir con paranoia. La intención aquí no es sembrar temor gratuito, sino ofrecer prudencia. Confía en tu instinto. Si algo no te suena bien, no lo minimices por cortesía o por miedo a parecer exagerado. Documenta lo que ocurre, habla con alguien de confianza y si la situación lo amerita, recurre a las autoridades. Que eso no se entienda como un manual de consejos técnicos. Son gestos humanos, pasos simples que salvan. También hay otra lección, quizás más incómoda. El sistema no siempre funciona como esperaríamos. En el primer relato no hubo cargos porque faltaron pruebas. Si hay algo que une a estas historias, es una sensación de vulnerabilidad legal. La dificultad para probar la intención de alguien cuando lo que ocurrió es sutil o está envuelto en la normalidad. Por eso la comunidad importa. Vecinos atentos, registros, conversaciones abiertas. No para generar alarma, sino para cuidar unos de otros. Si algo se resalta en estas voces, es el impacto a largo plazo. Nadie vuelve igual después de sentir que su casa dejó de ser segura. Mudanzas, cambios de rutina, insomnio, temor a las sombras, son huellas que dejan más que historias de una noche. Hay también un componente emocional que merece respeto, vergüenza, culpa por haber confiado, el desgaste en explicar lo vivido, la sensación de que a veces la realidad se vuelve algo que hay que justificar frente a otros. No podemos reducir todo a un mismo patrón. En el caso de Todd, la manipulación fue sutil y la ley no alcanzó a cubrir el daño emocional. En el segundo, la intervención policial fue efectiva y se encontraron indicios. En el tercero, la explicación familiar sobre medicación condicionó la lectura de lo sucedido. Cada relato ilumina una faceta distinta del problema. La falta de pruebas, la rapidez de la denuncia, la complejidad de la salud mental. Y en todas, la sorpresa primera fue la misma. Nadie sospechaba. Si algo te digo como conclusión, con el peso de estas voces, es que la confianza no debe confundirse con ingenuidad. Confiar en la comunidad es valioso. Confiar hasta el punto de ignorar señales es peligroso. Escucha lo que tu cuerpo te dice. No minimices la sensación de algo no encaja. No es cobardía, es supervivencia. Si alguna de estas historias resuena contigo, si has notado algo extraño con un vecino o has vivido una experiencia parecida, compártelo en los comentarios. No estás solo. Muchas personas han pasado por situaciones similares y el intercambio puede ayudar a otros a tomar precauciones sin caer en el pánico. Suscríbete y revisa la lista de reproducción para más relatos reales como estos. Encontrarás también enlaces en la descripción con recursos y organizaciones que ofrecen apoyo si estás en una situación de acoso o invasión. Nadie sospechaba. Quizá la próxima vez ese nadie sea un alguien que decidió no cerrar los ojos. Gracias por escuchar estas voces. Cuídate y mantén la intuición cerca. A veces, lo que salva no es un grito, sino la decisión de atender un presentimiento a tiempo.